¿Cómo están? Uno de los temas más complicados que hay, sobre todo cuando tenemos hijos con algún tipo de adicción o de consumo, es el no pasa nada. Hoy tengo a la psicóloga Carla Pérez Arechiga, que precisamente nos va a platicar del sí pasa y cómo pasa. No se vayan porque el tema realmente es interesante. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, siempre es un placer. No, gracias, gracias. Carla, platícanos un poquito, pues ahora sí que el otro lado de la moneda, qué es lo que no vemos, qué es lo que no sabemos, y sobre todo que los padres que te están viendo agarren conciencia, ¿no? Claro, bueno, siempre ha existido el consumo de la marihuana, pero ahora sí que en este momento está el boom porque se ha abierto muchísimo este tema y ha empezado el debate de si hace daño, si no hace daño, y desafortunadamente son los jóvenes los que ahora te dicen no hace daño, yo ya lo busqué, es peor fumar cigarro, hay otras cosas que son peores, hace daño más el alcohol, pero no se trata de justificar qué otras cosas hacen más daño. Y además, lo platicábamos ya en alguna ocasión tú y yo, que es muy común que ellos googlean todo. Entonces, ellos buscan la marihuana no hace daño. Claro, así te van a salir 50 razones por las cuales tal vez también tendríamos que ver qué tan justificadas están, con qué estudios, ¿no? No hace daño la marihuana, pero si lo buscamos de la forma contraria, ¿no? Efectos nocivos de la marihuana, entonces también te va a salir un sinnúmero de estudios y de cosas en las cuales se puede comprobar el daño que hace la marihuana. Y es muy peligroso que empiecen a hacerlo, sobre todo en esta etapa de la adolescencia, porque es ahí donde se está pues realmente formando el cerebro. Recordemos que el cerebro del hombre y de la mujer llegan a la madurez en diferentes edades, aproximadamente mujeres 22 años, hombres 25, digo, no es como que feliz cumpleaños ya Ujú. está listo tu cerebro, pero es un más menos. Entonces, ¿qué sucede en la adolescencia? Pues que se está formando ese cerebro y la marihuana pues sí hace que se deterioren ciertos procesos cognitivos. Entonces, muchas veces el argumento es, ay, no, hombre, mi primo lleva 20 años fumando marihuana y no está retrasado mental. Bueno, Ujú. pues no, pero tal vez sí va a ser muchísimo más hábil en procesos matemáticos, sí va a tener muchísimo mejor expresión verbal y nunca lo vas a ver. Y no lo vas a ver porque no se terminó de desarrollar ese cerebro. Entonces, una de las áreas que más se afectan es esta parte, que es la corteza prefrontal, que es a donde está justo la toma de decisión y la conciencia. Entonces, cuando son chavos que empiezan a fumar marihuana y se siguen así por el resto de los días, pues son esos eternos adolescentes, son esos adultos que de pronto vemos y decimos, bueno, es que es un adolescente más, Los los chavorrucos. chavorrucos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienen conciencia y no tienen toma de decisión, porque ese prefrontal nunca se llegó a cerrar precisamente porque la marihuana no se lo permitió. Entonces, claro que hay daño. Aquí hay un tema que quisiera yo rescatar que me parece muy importante. ¿A qué edad empezaste a consumir? Esa es la primera. Y dos, hay gente que piensa que de repente salen personalidades del fútbol o salen influencers. Sí, nada más que ese cuate tiene a lo mejor 30 años o tiene 40 años y a lo mejor tiene 10 millones de dólares. Entonces hay que ver que lamentablemente cuando eran jóvenes o cuando eran chavitos no consumieron y les llegó ya tarde, ¿no? Claro, sí hay una diferencia muy grande cuando se hace de adolescente que cuando ya se hace grande. Por ejemplo, hay un estudio muy importante que se hizo en Nueva Zelanda que dice que cuando son adolescentes y empiezan a fumar, después de 30 días de consumo, se ve un decremento importante en el coeficiente intelectual, hasta de 6 a 8 puntos disminuye el coeficiente intelectual. Y eso ya no se recupera aunque dejen de fumar. Entonces, sí, cuando ya son adultos y empiezan el consumo en una etapa adulta, pues ok, no se ve tan afectado, pero eso no quiere decir que no se afecte en otras áreas, porque la marihuana, ¿sí?
produce ciertas sustancias que son muy similares a los neurotransmisores que nosotros producimos naturalmente en el cuerpo. Entonces sí empieza a generar esas sinapsis, ¿no? De neuronas. La sinapsis es cuando se unen esas neuronas. Entonces, ese neurotransmisor es el líquido que está en medio. Entonces, manda señales, pero manda señales anómalas, porque no es la dopamina, digamos, que produce nuestro cuerpo en La forma natural. natural. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una pérdida de la memoria, de verbalización, de coordinación. Sí se ve afectado en muchas áreas el ser humano con la marihuana. Digo, se han hecho también muchos estudios en ratones, que son los que tienen un proceso cerebral similar al de nosotros, y se han visto también ahí muchos efectos negativos. Pero en sí, en particular, este estudio que se hace en Nueva Zelanda es contundente en que sí hay una disminución en el IQ. Entonces, vaya que afecta. Ahora, otro de los, no sé, pretextos para fumar es que no puedo dormir, entonces utilizo la marihuana para poder dormir, y esto lo único que está haciendo es alterar tus ritmos normales y naturales de sueño. Son periodos de sueño mucho más cortos, a donde la persona no despierta realmente descansada, porque esa etapa REM se hace mucho más cortita. Entonces, pues de entrada tú crees que, bueno, sí, me quedé dormido, pero la pregunta que yo les haría a todos ellos que utilizan marihuana para conciliar el sueño, si realmente amanecen descansados, que sean honestos en esta parte y van a descubrir que no es así. Entonces solamente están alterando también esos procesos naturales. Carla, ahora que está de moda, por ejemplo, que de repente te dan papas, brownies y pastillitas y chinches, hay que luego ni te enteras, Uh -huh. ¿qué sucede ahí? O sea, ¿qué es lo que siente la gente? O, digo, Pues ¿cómo? lo que pasa es que hay un cambio de la conciencia, entonces de pronto sí pueden entrar en estados de psicosis. Está comprobado que al consumo de marihuana sí genera estados de psicosis, y cuando se genera un estado de psicosis puede durar ese estado hasta una semana. Entonces, sí te llegan chavos que te dicen, oye, pues es que yo fumé marihuana y entonces empecé a tener terrores nocturnos, empecé a oír voces, porque incluso puede llegar a generar trastornos como la esquizofrenia. Entonces, pues eso es lo que se siente. O sea, hay una alteración nerviosa. Cada persona puede reaccionar de una manera diferente. Ujú. Entonces, pero sí genera estados depresivos. O sea, la marihuana no. Lo que pasa es que luego te dicen, ay, no, hombre, si yo lo vi y te daba risa y te daba hambre. Mm. Sí, pero cada persona Reacciona reacciona distinto. de una forma diferente. Y también, a ver, yo le haría una pregunta a los chavos, ¿y tú eres experto en el cannabis? O sea, ¿sabes qué te están dando? Sí. ¿Con qué lo mezclaron? ¿Qué es realmente lo que estás fumando? Entonces también ahí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces los mezclan con miles de cosas para que tú te puedas volver adicto, porque Te finalmente enganches. finalmente ese es el negocio. O sea, quisiera pensar que me estás diciendo que no es lo mismo que la consumas porque te hace sentir bien, a que hay gente que ya se engancha porque le echaron cosas, ¿no? Pues es que además, o sea, la marihuana está comprobado que es la primera puerta para el consumo de otras drogas. Mm. Entonces, es raro el que solamente se queda ahí en el consumo de la marihuana. Una vez que abres la puerta, Mm. siempre estás expuesto a querer buscar más. En tu experiencia como psicóloga, de los chicos, muchachos que atiendes, algunas edades que se marcan, o sea, ¿lo ves esto más en qué edades? Desafortunadamente, cada vez son más chicos los jóvenes que empiezan en el consumo, y ahorita yo estoy viendo mucho consumo a partir de los 12 años, que creo que esto es ¿11? alarmante. 12 años. Órale. Entonces, desafortunadamente, esta apertura y esto de que no es medicinal y no pasa nada y es natural y bla, 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 pues abre cada vez más la puerta, y cada vez son más chiquitos los adolescentes que empiezan a consumir marihuana. Pero si fuera un rango, el que yo te daría de los que más consumen, sí son entre los 16 y los 19 años. 16 y 19 años. ¿Alguna alarma, alguna eh,
característica de comportamiento que los padres se puedan dar cuenta? Claro, si tú ves que tu hijo se empieza a aislar, que no convive contigo, que cada vez está más encerrado en su cuarto, que de repente cuando sale son unos atracones inmensos de comida, pues, los típicos ojos rojos, que lo ves demasiado aletargado, que duerme demasiado, pues hay que abrir ahí la puerta de ese cuarto, ver qué está sucediendo, platicar muchísimo con ellos y no cerrar los ojos, porque eso es lo que más frena el poder darnos cuenta de realmente la situación, la negación. No, mi hijo no. Y luego son evidentes los comportamientos y ya estamos cegados y decimos, no, 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 seguramente son otras cosas, seguramente está triste, seguramente no comió en 2 días y por eso él tenía tanta hambre y lo negamos y es evidente el comportamiento, ¿no? O sea, lo que es cierto es abrir los ojos, aceptar y darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo tener mucha comunicación con nuestros hijos. Hay que abrir esa puerta a la comunicación. El consumo de drogas está muy relacionado con heridas, con dolor, con vacío. Entonces, hay que platicar con nuestros adolescentes, hay que ver qué pasa en su vida, hay que involucrarnos en su vida social, conocer a sus amigos, porque cuando tu entorno son chicos que fuman marihuana, pues es muchísimo más factible que tú fumes. Entonces, escuchen a sus hijos, platiquen con ellos y abran esa puerta a la comunicación. Ok, si hay algún padre, madre que te está viendo ahorita, ¿en qué momento le dirías llámeme? O sea, que se identifiquen que esté pasando algo. ¿Por qué? Porque tus teléfonos van a aparecer en la entrevista. Muchas gracias. Pues en el momento que vean que su hijo no está bien, en el momento que vean que está demasiado aislado, en el momento que vean que tiene como comportamientos extraños, en ese momento es muchísimo mejor pedir ayuda anticipada, ¿no? E incluso tal vez descubrir que estoy equivocada, que solamente estaba triste porque se había peleado con la novia, a arriesgarnos y ya que sea demasiado tarde, que ya haya empezado a consumir, porque siempre va a ser difícil ahora sí que dejar este tipo de adicción. Y lo más delicado, ¿no? Que hay un daño, o sea, porque ojalá fuera una cosa como diciendo, no, no pasó nada, estás hablando que hay un daño, no solamente es el enganche, es que hay un daño. Y si tienen 12, 13 años, bueno, pues... Claro. No, y entender que finalmente, a ver, es un negocio millonario, eso no lo podemos negar. Y cada vez hay más productos y cada vez se anuncia más. Entonces, siempre van a haber literatura y anuncios y mil cosas que te digan que no hace daño, que es normal, y lo van a tratar de seguir normalizando. Eso está suavizándolo. Claro. Entonces, no cerrar los ojos ante eso. Decía mi abuelita, lo que está bien siempre va a estar bien y lo que está mal siempre va a estar mal. Entonces es muy diferente un paciente que de verdad ya está en una etapa terminal, que tiene muchísimo dolor. Vamos, hay casos en los que puede ser de mucha ayuda, pero no lo normalicemos y no digamos que ya me dio insomnio y voy a fumar marihuana. Miren, no es casualidad que ahorita abundan ya campañas de jóvenes y de gente grande con el me llamo fulanito tal y soy adicto y me llamo fulanita tal y soy alcohólica. O sea, yo creo que la sociedad ya llegó a un punto en la que también están invitándote a cuídate, ¿no? Porque ahorita ya con cualquier cosa los chavos ya se ofenden y esta generación de cristal que si les llamas la atención casi casi te echan a los derechos humanos. Entonces, creo que sí hay un compromiso de la gente de decir, estás a tiempo, ¿no? Claro, totalmente. Y siempre es bueno buscar ayuda, dejarnos acompañar. A veces como papás creemos que tenemos la obligación de saber todo y no es así. Y hay que tener esa humildad de decir, no lo sé, voy a preguntar, me voy a acercar. O creemos que sabemos, ¿no? O creemos que sabemos, ¿no? Entonces me voy a acercar a un experto. Y a veces las mamás también guardamos como ese sentimiento de, no, si no me lo contó a mí, menos lo voy a ir a contar a otro lado. Y al revés, a veces para ellos es más fácil abrirse, contar con alguien más. Y muchas veces hay esta sensación de, si se lo cuento a mamá, qué barbaridad, se va a desilusionar de mí, la voy a decepcionar, yo no la quiero lastimar, o me va a ir como en feria, me van a castigar, ¿no? Me van a correr de mi casa. Entonces, siempre el darles la oportunidad de abrirse, de contar y de expresar lo que están sintiendo, de sentirse escuchados y no juzgados, es muy, muy importante. Ya, pues como siempre, Carla, agradecido. Yo les pido por favor que si el tema les hizo clic, ayúdenos. Créanme que esto le puede llegar a alguien
no solamente like, le pido por favor que compartan el video. Si se identificaron con la psicóloga Carla Pérez Arechiga, ahí están sus teléfonos. Oye, Carla, me pasa esto y bueno, estamos para atenderlos. Con muchísimo ¿No? gusto. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo cafecito. Gracias.